Nunca olvidaré ese momento. El sonido del micrófono, los aplausos del público, las luces de los teléfonos grabando, y la voz de mi hijo, mi propio hijo, gritándome frente a todos. «Se acabó, vieja. No quiero volver a verte nunca más». Las risas, los murmullos, las miradas. Sentí que el mundo se detenía. Yo estaba allí, con la bolsa del mercado en la mano, sin poder entender cómo habíamos llegado a eso. Marcos, mi pequeño Marcos, el niño que crié sola desde que tenía 8 años, el mismo que había jurado que jamás me dejaría, ahora era millonario, había ganado 42 millones en la lotería, y en lugar de abrazarme, me echaba de su vida, delante de todos. «Mamá, no me mires así», dijo con una sonrisa arrogante. «Ya no te necesito. Se acabó eso de pagar mis deudas, de escuchar tus quejas, de cargar con tu miseria». Lo miré sin decir nada. Por dentro me temblaba el alma, pero por fuera solo sonreí. «Está bien, hijo», él se burló. «¿Eso es todo lo que vas a decir?» Me acerqué despacio, lo miré a los ojos y le respondí con calma. «No, hijo. Creo que hay algo que aún no sabes». Él levantó una ceja, burlón. «¿Ah, sí? ¿Qué cosa?» «Que el billete ganador está a mi nombre». El silencio fue tan fuerte que hasta la música se apagó. Marcos se quedó helado, con la boca abierta. Y yo reí. Reí como no lo hacía desde hacía años. Una risa que no era de burla, sino de liberación. El micrófono cayó de sus manos, su rostro se puso blanco, y frente a todos, se desmayó. Antes de continuar, quiero invitarte a algo muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el alma. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Ahora sí, sigamos. Esa tarde no reí por la suerte, reí por la justicia. Porque detrás de ese billete había años de desprecio, sacrificios y lágrimas que nadie vio. El dinero solo fue el escenario. El verdadero premio era mi dignidad. Todo había comenzado una semana antes. Yo estaba en el supermercado, contando las monedas que me quedaban después de pagar el gas y la comida. Un vendedor de lotería se acercó con una sonrisa cansada y me dijo: «Doña Carmen, este número ha traído suerte. No sé por qué lo compré. Quizás porque me recordó los cumpleaños de mis hijos, o porque en el fondo todos los pobres soñamos con un poco de esperanza». Lo guardé en mi monedero y seguí con mi día. Cuando Marcos lo vio sobre la mesa, se rió. «¿Todavía crees en esas tonterías, mamá? A veces la fe vale más que la razón», le respondí. Él lo tomó sin pedir permiso. Nunca imaginé que una semana después me llamaría gritando: «¡Mamá, ganamos! ¡Somos millonarios!». Su voz sonaba distinta. No era felicidad, era euforia. Y algo más. Ambición. Los primeros días fueron un torbellino. Los vecinos lo felicitaban. Los amigos falsos aparecían. Y Vanessa, su esposa, se convirtió en la reina del barrio. Me miraba con lástima, no con respeto. A los 2 días, Marcos organizó una gran fiesta. Dijo que era para celebrar el nuevo comienzo. Yo me puse mi mejor vestido azul, ese que había cosido para el bautizo de mi nieta. Mientras lo planchaba, recordé cuando él era pequeño y me decía: «Si algún día tengo dinero, te compraré una casa frente al mar». Llegué a la fiesta con el corazón lleno de ilusión. Pero nadie me saludó, nadie. Las luces, la música, las risas. Y en el centro, mi hijo, con el billete en la mano. «A este papelito le debo mi libertad», gritó levantándolo. Todos aplaudieron, lo ovacionaron. Vanessa lo miraba como si fuera un dios. Y entonces me señaló. «Y quiero decir algo más», dijo con una sonrisa cruel. «Este premio marca el fin de mis cadenas». «Se acabó, vieja. No quiero volver a verte nunca más. El resto ya lo sabes». Ese fue el día en que perdí a mi hijo, pero recuperé mi dignidad. Mi corazón se detuvo por un instante. Todo quedó en silencio. La música se apagó. Una copa cayó al suelo y el murmullo del público se transformó en un vacío pesado. Respiré hondo. Sentí cómo el aire se me atascaba en el pecho y miré a mi hijo directamente a los ojos. En ese momento supe que algo dentro de mí moría, pero también que otra parte estaba despertando. «¿Eso piensas de mí, Marcos?», le pregunté con voz firme, aunque por dentro me temblaba el alma. «Eso y mucho más», respondió con soberbia. Me cansé de ser el hijo de la pobre costurera. Las risas falsas llenaron el salón. Vanessa, su esposa, sonreía con orgullo, como si cada palabra cruel fuera un trofeo. Entonces, di un paso al frente. Lo miré con serenidad y le dije lo único que podía decir. «Creo que no sabes una cosa». «¿Ah, sí? ¿Qué cosa?», respondió burlón. Y fue ahí,
frente a todos, cuando la verdad salió de mi boca como una bala que ya no podía detenerse. El billete está a mi nombre. El rostro de Marcos cambió en un segundo. Su sonrisa desapareció. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó. Lo que escuchaste, hijo. Ese billete lo compré yo. Con mi dinero, con mi esfuerzo, con mi nombre. Un murmullo recorrió el salón. Vanessa se puso pálida. Los reporteros acercaron sus cámaras. Y entonces, sin poder soportarlo, Marcos se desplomó. El golpe de su cuerpo contra el suelo resonó como un eco de justicia. Lo miré una última vez y le susurré al oído. No se trata del dinero, hijo. Se trata del respeto. Luego di media vuelta y caminé hacia la puerta. Sentía las miradas, los flashes, los murmullos. Pero ya nada me dolía. Afuera, la noche me recibió con una brisa tibia. Respiré hondo. Por primera vez en muchos años no sentí tristeza, solo libertad. Y así comenzó mi verdadera historia. La historia de cómo una madre humillada aprendió que, a veces, la vida se encarga sola de hacer justicia cuando el corazón ya no tiene fuerzas para pedirla. Siempre dicen que el dinero no cambia a la gente, que solo revela quiénes son en realidad. Nunca quise creerlo, hasta que vi a mi hijo sosteniendo ese billete en sus manos. Ahí lo entendí todo. El dinero no lo cambió, solo arrancó la máscara que lo hacía parecer un buen hijo. Marcos no siempre fue así. Hubo un tiempo en que era mi mayor orgullo. De pequeño era alegre, cariñoso, lleno de vida. Cuando su padre murió en aquel accidente en la fábrica, después de tantas jornadas de 12 horas, él solo tenía 8 años. Recuerdo que en el entierro me tomó de la mano y me dijo entre lágrimas: «No llores, mamá. Cuando sea grande yo te voy a cuidar». Y le creí. Desde entonces trabajé sin descanso. Fui costurera, limpié casas, cociné para familias que ni siquiera sabían mi nombre. Cada moneda que ganaba la guardaba en un frasco detrás de la despensa. Con eso le pagué los estudios, la ropa, la comida, los libros, todo. Nunca me quejé, porque cada puntada que daba era una muestra de amor. Cuando se graduó de la universidad, lloré como una niña. Me abrazó fuerte y me dijo: «Todo esto es por ti, mamá». Ese día creí que todo valía la pena. Pero esa promesa, como tantas otras, se la llevó el tiempo. Luego apareció Vanessa. Hermosa, sí, pero con una mirada fría, calculadora. Desde el primer momento supe que algo no estaba bien. Cuando la invité por primera vez a cenar en casa, preparé pastel casero, puse flores frescas sobre el mantel limpio, y ella solo sonrió con desdén. «¿Qué casa tan humilde?», dijo. Marcos se rió, sin notar el veneno detrás de esas palabras. «Mi mamá es sencilla, pero tiene un gran corazón», respondió. Esa noche no dormí. Por primera vez tuve miedo. No de perderlo físicamente, sino de perderlo en el alma. Con el tiempo, ese miedo se volvió realidad. Vanessa fue moldeándolo poco a poco, como quien lima una piedra hasta dejarla irreconocible. Primero le pidió que dejara de trabajar conmigo en el taller de costura. Después que nos viéramos menos. Luego, que ya no me ayudara económicamente. Yo callé. Discutir solo lo alejaría más. Hasta que un día dejó de llamarme por completo. Semanas, meses, silencio. Me enteraba de su vida por los vecinos o por las redes sociales. Los veía sonrientes, viajando, posando con autos nuevos, disfrutando de lujos que no podían comprarse con amor. Y ahí entendí algo que me dolió más que cualquier traición. A veces, los hijos no se pierden por la muerte, sino por el dinero. Mientras tanto, yo seguía en mi casita de siempre, con la misma mesa gastada y el mismo olor a café que me acompañaba desde hacía años. Cose a la luz del candil hasta tarde, tratando de juntar lo justo para el gas y mis medicinas. Nunca le pedí nada a Marcos, nada. Solo una llamada, una palabra, un «¿Cómo estás, mamá?». Pero con el tiempo, hasta eso se volvió mucho pedir. Una tarde cualquiera, hace unos meses, pasó algo que cambiaría mi destino. Había salido al mercado como todos los jueves. Llevaba unas pocas monedas en el bolsillo, lo justo para el pan y un poco de arroz. En la esquina, como siempre, estaba el hombre que vendía billetes de lotería. «Doña Carmen, anímese», me dijo sonriendo. «Este número tiene suerte. Mírelo. 403. Lo miré y sonreí. Era la fecha del nacimiento de Marcos. Sin pensarlo le di mis últimas monedas. «¿A su nombre, doña?», preguntó el hombre mientras llenaba el formulario. «Claro, ¿de quién más?», respondí con una sonrisa cansada. Nunca imaginé que ese papelito insignificante cambiaría mi vida. Lo guardé entre las páginas de mi Biblia, sin darle importancia, como quien guarda un simple recuerdo.
Días después, Marcos apareció. No lo veía desde hacía meses. Llegó acompañado de Vanessa, que entró sin saludar y apenas echó un vistazo alrededor, con ese gesto de quien pisa un lugar que le resulta incómodo. «Mamá», dijo él sin emoción. «¿Tienes algo de dinero?» «Poco, hijo. Solo lo necesario para esta semana. No te preocupes. Te lo devolveré pronto», dijo mientras abría mis cajones sin permiso. Fue entonces cuando encontró el billete. «¿Todavía juegas a la lotería?», preguntó riéndose. «Solo por costumbre», le dije. «Bueno, déjamelo a mí por si acaso». «Si ganamos, compartimos», dijo con una sonrisa y me guiñó un ojo. Yo, ingenua, se lo entregué sin pensar. Una semana después, su llamada me despertó. «Mamá, ganamos». «¡Ganamos!», gritaba al teléfono. «¿Cómo que ganamos?», pregunté aún medio dormida. «Tu billete, mamá, el que me diste. Salió el número. 42 millones, temblé. Apenas podía creerlo. Dios mío, susurré. Pero esa alegría duró poco. A los 2 días su voz ya sonaba distinta, lejana, vacía. Me llamó solo para decir: «No te preocupes, mamá. Todo está en orden. Ya te contaré». Pero nunca lo hizo. Hasta aquella tarde de la fiesta. Hasta ese grito frente a todos. Hasta ese momento en que decidió borrar de su vida a la mujer que le dio la suya. Esa noche, después de salir del salón, caminé por las calles oscuras del barrio. Algunos vecinos me miraban con curiosidad. Otros me preguntaban si era verdad lo del billete. Yo no respondía. Caminaba en silencio, sintiendo dentro de mí una calma extraña, como la paz antes de la tormenta. Al llegar a casa, colgué mi abrigo y me senté frente al espejo. Vi mi rostro cansado, mis manos agrietadas, mis ojos llenos de historias. Me miré por largo rato y pensé: tantos años creyendo que era pobre, cuando en realidad lo único que me faltaba no era dinero, sino respeto. Saqué mi Biblia del cajón y la abrí justo en la página donde había guardado el billete. Allí estaba, el recibo original, con mi nombre y mi firma. Lo acaricié despacio y susurré: «Ahora entenderás, hijo, que el amor de una madre también sabe defenderse». Esa noche dormí tranquila. Por primera vez en mucho tiempo descansé sin culpa, porque entendí que el destino no castiga con fuego ni con odio, sino con la verdad en el momento exacto. El día de la fiesta amaneció soleado, como si el cielo ignorara lo que estaba por pasar. En las calles no se hablaba de otra cosa. Marcos, el nuevo millonario del barrio. Escuchaba los comentarios desde mi ventana con el corazón dividido entre orgullo y tristeza, porque aunque la suerte había tocado su puerta, yo presentía que lo que traía no eran bendiciones, sino pruebas. A media mañana sonó el teléfono. Era él. «Mamá, esta noche haremos una reunión para celebrar. Quiero que vengas». Su voz sonaba tensa, forzada. «¿Estás seguro de que quieres que vaya?», pregunté. «Claro, todos estarán ahí», respondió, pero sin convicción. Colgué con las manos frías. Miré mi vestido azul, el mismo que usé el día de su graduación, ese que había remendado tantas veces. Lo planché con cuidado. No tenía nada nuevo que ponerme, pero no me importaba. Iría por respeto a mí misma, no por él. Cuando llegué al salón, la música y las risas se oían desde lejos. Luces, cámaras, copas de champán, todo brillaba. En el centro colgaba un enorme cartel: «Marcos García, nuestro nuevo millonario». Sentí un nudo en el pecho al ver su nombre tan grande, tan solo, sin el mío al lado. Recordé cuando de niño firmaba sus dibujos con orgullo. Marcos y mamá. Los invitados reían, los periodistas preparaban sus cámaras. En medio del lugar, Vanessa brillaba como una reina, con su vestido rojo y su sonrisa ensayada. Cuando me vio, su expresión cambió. Se acercó con una copa en la mano y me susurró: «Qué sorpresa verla aquí, doña Carmen». No sabía que invitaban también a los recuerdos viejos. La miré sin inmutarme y le respondí con calma: «Ni yo sabía que los recuerdos hablaban, Vanessa». Sonrió con desdén y se alejó dejando un perfume caro que llenó el aire, tan falso como ella. Busqué a mi hijo entre la multitud. Lo vi rodeado de cámaras, risas y gente adulándolo como si fuera una estrella. Vestía un traje elegante, probablemente más caro que todo lo que había en mi casa. Mientras firmaba autógrafos y estrechaba manos, parecía otro. Cuando nuestros ojos se cruzaron, su sonrisa se apagó apenas un segundo. Pero ese instante bastó para entenderlo todo. Mi presencia le molestaba. Se acercó con esa sonrisa ensayada que había aprendido de Vanessa. «Mamá», dijo besándome la mejilla sin tocarme realmente, «qué gusto que viniste.
No podía perderme tu gran noche, hijo. Le respondí mirándolo con calma. Solo, por favor, no hagas nada que llame la atención. Hay prensa por todas partes. Susurró. Guardé silencio. No era la primera vez que me lo pedía. Desde que se casó, parecía avergonzarse de mí, como si ser su madre fuera una mancha que debía esconder. De pronto, la música bajó. El maestro de ceremonias subió al escenario con voz entusiasta. Y ahora, unas palabras del ganador del premio mayor, el señor Marcos García. Los aplausos llenaron el salón. Marcos subió con una copa de champán en la mano, posando para las cámaras. Su sonrisa era perfecta, vacía. Gracias a todos, empezó. Este es el inicio de una nueva vida. El público vitoreó. Vanessa lo miraba con devoción fingida, como si él fuera su trofeo más valioso. Durante años trabajé sin descanso, continuó él. Pasé por momentos difíciles, pero hoy la vida me recompensa. Hizo una pausa, alzando la copa, y quiero aprovechar para decir algo más. El murmullo se detuvo. Todos esperaban. Pero yo, en el fondo, ya sabía que lo que venía no sería bueno. A partir de hoy, dijo, dejo atrás todo lo que me ataba al pasado. Las deudas, los sacrificios, y también las cargas. Su mirada se clavó en mí. Sí, mamá, hablo de ti. El silencio cayó como un golpe seco. Escuché a alguien soltar una risa nerviosa. Sentí cómo las miradas se clavaban en mí, pero no me moví. Se acabó, vieja, gritó levantando la copa. No quiero volver a verte nunca más. Todo se detuvo. Las luces, la música, las voces. Solo su voz quedó flotando en el aire como una daga. Por dentro me rompí, pero por fuera permanecí firme. No iba a darle el gusto de verme caer. ¿Eso piensas, hijo? Pregunté con calma. Eso y más, dijo sonriendo con arrogancia. Ya no necesito de nadie, mucho menos de una vieja costurera que no entiende lo que significa triunfar. Algunas personas apartaron la mirada. Otros fingían no escuchar. Vanessa, en cambio, aplaudía despacio con una sonrisa venenosa. Entonces di un paso al frente. El murmullo del público se volvió un zumbido. Caminé hacia el escenario despacio, con la cabeza en alto. Cuando llegué frente a él, lo miré directo a los ojos y dije con voz firme: Marcos, creo que hay algo que no sabes. Él soltó una carcajada arrogante. ¿Y qué podría no saber yo, mamá? Respiré profundo y pronuncié las palabras que cambiarían todo. El billete ganador está a mi nombre. El silencio fue absoluto. Pude oír el latido de mi propio corazón. Marcos frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste, respondí sin temblar. Ese billete lo compré yo, con mi dinero, con mi nombre y con mis manos. Saqué del bolsillo de mi abrigo el recibo original y lo levanté frente a todos. Los flashes estallaron. Los periodistas corrieron hacia el escenario. Vanessa se puso pálida. Marcos intentó decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No puede ser, balbuceó. Sí puede, le dije con calma, porque antes de ser tu madre soy una mujer, y una mujer también sabe defender lo poco que tiene. Su rostro perdió el color. Dio un paso atrás, tambaleó y cayó al suelo. Vanessa gritó su nombre desesperada. Los invitados se agitaron. Algunos corrieron a ayudarlo. Yo lo observé desde arriba, inmóvil. No sentí lástima ni rabia, solo una paz inmensa, como si por fin la vida me hubiera hecho justicia. Salí del salón sin mirar atrás. Dejé atrás los murmullos, las luces y el ruido de las cámaras. Afuera, la noche era fresca y el viento me acariciaba el rostro. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que había recuperado algo más valioso que el dinero: mi dignidad. Esa noche me detuve un momento en la calle. Miré hacia el cielo y cerré los ojos. Gracias, Dios mío, susurré, no por el dinero, sino por la valentía que me diste. Porque entendí algo: la dignidad vale más que cualquier fortuna. Y aunque muchos creyeran que gané por suerte, yo sabía la verdad. Lo único que realmente había conquistado era mi libertad. A la mañana siguiente, mi rostro estaba en todos los noticieros. Las imágenes de Marcos desmayándose, de Vanessa gritando y de mí saliendo tranquila del salón se repetían sin parar. El billete ganador estaba a nombre de su madre, decían los titulares. Algunos hablaban del giro más impactante del año, otros de la venganza de una madre olvidada. Pero yo no buscaba venganza, solo justicia. Sin embargo, la vida tiene una manera curiosa de ajustar las cuentas, y a veces decide hacerlo frente a todo el mundo. No salí de casa ese día.
Afuera había cámaras, periodistas, curiosos. El teléfono no dejaba de sonar, pero no contesté. Encendí la radio y escuché los comentarios. Pobre mujer. La humillaron y el destino la recompensó. ¡Qué hijo tan malagradecido! Eso le pasa por olvidarse de quien lo crió. Cada palabra me dolía, pero también me sanaba, como si el alma se fuera remendando poco a poco. A media tarde tocaron la puerta. Era don Emilio, el abogado del barrio, un hombre bueno que conocía desde hace años. Doña Carmen, me dijo con voz seria, supongo que ya sabe que esto se ha vuelto un tema legal. Sí, respondí tranquila, pero el billete está a mi nombre. Exactamente, y eso lo cambia todo. Me contó que Marcos había intentado reclamar el premio, pero los registros mostraban mi firma y mi documento. No hay forma de que lo nieguen, dijo sonriendo. Usted es la dueña legítima. Asentí sin decir palabra. No sentí alegría, solo un alivio profundo. Era como si la vida, por fin, me hubiera permitido respirar después de tantos años aguantando en silencio. Esa noche me quedé frente a la ventana con una taza de té. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Pensé en mi esposo. ¿Cómo habría reaccionado si estuviera vivo? Siempre decía, la justicia de Dios tarda, pero cuando llega, hace temblar la tierra. Y esa noche, lo sentí. No era el dinero lo que hacía temblar mi mundo, era la verdad, esa verdad que por fin brillaba más fuerte que el oro. Pasaron 2 días antes de volver a ver a Marcos. Llegó sin avisar, con el rostro pálido, la mirada cansada. Sin trajes, sin perfume, sin cámaras. Solo él, y su culpa. Mamá, dijo apenas crucé la puerta, necesitamos hablar. ¿Necesitamos? Le respondí. ¿O necesitas tú? Guardó silencio. Lo invité a pasar. Se sentó en el mismo sillón donde de niño se dormía en mis brazos. Ahora, en cambio, parecía un desconocido. Mamá, no fue mi intención humillarte. Todo se salió de control. Claro, le dije con calma. Pero nadie te obligó a decir, no quiero volver a verte. Bajó la cabeza. Su voz tembló. Perdóname. No respondí. El silencio fue más duro que cualquier palabra. Solo quiero que me ayudes a arreglar esto, continuó. Los medios no paran de hablar. Vanessa está desesperada. Lo siento, hijo, le dije mirándolo fijo. Eso ya no es mi problema. ¡Pero eres mi madre!, gritó. Y tú fuiste mi hijo, susurré. Pero hace mucho dejaste de comportarte como tal. Cuando se fue, cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de fuerza. Durante años había sido su sombra, su excusa, su respaldo. Ahora era libre. Por primera vez, mi vida me pertenecía. Al día siguiente, los periodistas me ofrecieron entrevistas, dinero, portadas. Rechacé todas. Solo acepté hablar con una reportera local, una muchacha amable que siempre me trató con respeto. Doña Carmen, me preguntó, ¿qué siente al haber ganado tanto dinero? La miré a los ojos y sonreí. Siento, le dije, que lo importante no es lo que uno gana, sino lo que deja de perder. Y yo, hace mucho, dejé de perder mi dignidad. Su rostro reflejaba sorpresa y un dejo de respeto que nunca antes había mostrado. A la mañana siguiente, los titulares no hablaban del dinero, sino de mí. No gané millones, gané respeto, Carmen García. Poco a poco, los vecinos comenzaron a mirarme diferente. Los que antes apenas me saludaban ahora me sonreían. Me ayudaban con las bolsas del mercado. Me felicitaban con cariño. Algunos decían que era un ejemplo, otros que había dado una lección al mundo. Yo no buscaba títulos, solo tranquilidad. Lo que más me conmovió fueron las cartas que empezaron a llegar de mujeres anónimas. Gracias, doña Carmen, por enseñarnos que una madre también puede decir basta. Una noche, mientras leía una de esas cartas, tocaron la puerta. Era Vanessa. Venía vestida de negro, los ojos enrojecidos y la voz quebrada. Doña Carmen, Marcos está mal. No come, no duerme, no habla. Por favor, devuélvele el dinero. La miré con calma. El dinero no, Vanessa. Lo único que no pienso devolver nunca es mi silencio. Se quedó quieta, temblando, y luego se marchó. Cerré la puerta y me senté frente a una foto de Marcos de niño. Lo acaricié y susurré. Ojalá la vida te enseñe lo que el dinero nunca podrá comprar. Esa noche dormí tranquila, por primera vez en años. Sin culpas, sin miedo, sin lágrimas. Había recuperado lo que creí perdido. Mi nombre, mi voz, mi historia.
El dinero era solo un premio menor. El verdadero logro era haber aprendido a decir basta. Dicen que el tiempo cura heridas, pero no es verdad. El tiempo enseña a convivir con ellas. Algunas noches, cuando el silencio es profundo, los recuerdos vuelven y se pasean por la casa como fantasmas que no encuentran descanso. Esa semana, revisando viejas fotos, encontré una de Marcos con 6 años. Sonreía con una camiseta rota, sosteniendo un pastel casero. Era su cumpleaños y, aunque no teníamos dinero, su sonrisa valía más que cualquier regalo. Recordé cómo prometía que cuando creciera me compraría una casa con ventanas enormes para que entrara el sol, mamá, y ahora que podía cumplirlo, me había dejado en la sombra. Al asomarme, vi periodistas frente a la casa. Querían declaraciones. Si devolvería el dinero, si perdonaría a mi hijo. No dije nada y cerré las cortinas. Mi vida no se convertiría en espectáculo. Me senté con una libreta, intentando escribir, pero solo podía pensar en una frase que mi madre repetía. El amor sin respeto se convierte en cadena, hija. ¿Cuánta razón tenía? Amé tanto a Marcos que permití que pisoteara mi dignidad. Creí que ser madre era callar y ceder, pero entendí que también tenemos derecho a decir basta. La lluvia golpeaba las ventanas, y en medio de su sonido, los recuerdos del pasado regresaron con fuerza. Recordé mis primeros años con Ernesto, mi esposo fallecido. Éramos pobres pero felices. Él trabajaba en la fábrica de metales y volvía con las manos partidas, pero siempre sonreía. Carmen, la riqueza no está en lo que tenemos, sino en cómo valoramos lo que nos falta. Cuando murió, tenía 27 años y un niño pequeño. Recuerdo el hospital, la mirada vacía del médico, la sensación de que el mundo se apagaba, pero seguía adelante. Una madre no se permite rendirse. Esa fue mi mayor lección. Y también mi condena. Le di a mi hijo todo, incluso mi silencio, y él aprendió a creer que todo se le debía. Antes de seguir, dime en los comentarios qué opinas de esta historia hasta ahora y qué habrías hecho tú en mi lugar. No te vayas, porque lo que viene te pondrá los pelos de punta. Continuemos. La semana siguiente llegó una carta inesperada. No tenía remitente, pero supe enseguida quién la había enviado. Dentro había una foto de mi antigua casa, la que Marcos había hipotecado sin avisarme, acompañada de unas palabras. Perdón, mamá, no fue por maldad, sino por miedo. Tenía deudas, Vanessa me presionaba. Pensé que quitándote la casa podríamos empezar de nuevo con el dinero. Pero terminé quitándome a mí mismo lo poco que me quedaba de alma. Leí cada línea en silencio, incapaz de llorar. El perdón pesa, y yo aún no estaba lista para sostenerlo. Guardé la carta junto al recibo del billete y me prometí algo. No dejaría que el dinero me cambiara como había cambiado a él. En los días siguientes vinieron los bancos, notarios y contratos. El dinero ya era oficialmente mío, pero cada cifra en la cuenta me parecía un peso más que no quería llevar. Entonces decidí actuar de manera distinta. Fui al orfanato del barrio, donde años atrás había dejado comida en secreto cuando ni yo misma tenía suficiente. La directora me abrazó emocionada. Doña Carmen, no sabe cuánto nos ayudaría cualquier apoyo. Sonreí y le dije, no traigo caridad, traigo justicia. Esa tarde compré camas nuevas, medicinas, uniformes. Vi a los niños jugar y sentí algo que el dinero nunca había podido darme. Paz. Al volver a casa, escuché a Vanessa en la radio. Su voz era frágil, casi quebrada. Esa mujer arruinó nuestras vidas, decía. Todo lo hizo por venganza. Sonreí con amargura. Qué poco entendía. Yo no arruiné sus vidas. Solo dejé de sostenerlas con las mías. Esa noche soñé con Ernesto. Los tres estábamos en la vieja casa, jugando con granos de maíz como si fueran boletos de lotería. Él me miró y dijo, ¿ves, Carmen? Ganar no siempre significa tener más. A veces ganar es simplemente no perderte a ti misma. Desperté con el corazón apretado pero sereno. Preparé un café. Abrí las ventanas y dejé que el sol entrara en la casa. Por primera vez, sentí que algo nuevo brillaba dentro de mí. La certeza de que el pasado ya no dolía, solo enseñaba. Me miré al espejo y susurré. No nací para ser rica. Nací para ser libre. El mundo seguía hablando de la historia, pero lo que yo había ganado no se medía en titulares, ni cheques, ni cámaras. Lo que había conquistado era silencioso y eterno, mi propio valor. La vida no siempre necesita castigar. A veces, solo observa cómo cada quien tropieza con su propio ego.
Eso fue lo que le pasó a Marcos. Semanas después del escándalo, todo se transformó. Vanessa desapareció de los medios, y los amigos de Marcos, los que solo lo rodeaban por dinero, se esfumaron. La casa nueva quedó vacía, los autos fueron embargados, y las risas se convirtieron en gritos. Marcos lo perdió todo. No sentía alegría, pero tampoco dolor. Era como ver caer una torre sin cimientos. Un día, mientras tomaba café, golpearon la puerta. Al abrir lo vi, Marcos irreconocible. La barba crecida, los ojos hundidos, la ropa arrugada. El aire de soberbia que siempre lo acompañaba había desaparecido. Solo quedaba un hombre vacío. «Mamá», susurró. Nos miramos sin palabras. Había algo nuevo en sus ojos, algo que nunca antes había visto. Vergüenza. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí. Entró despacio como si la casa le resultara desconocida. «Huele igual», dijo con nostalgia, como cuando era niño. «Sí, hijo. Lo que se limpia con amor no envejece», respondí. Se sentó a la mesa. Sus manos temblaban. «No tengo a dónde ir», dijo finalmente. Vanessa lo había dejado con una nota arrugada. «No puedo vivir con un fracasado. Ojalá tu madre te dé lo que yo no pude». Marcos se cubrió la cara y rompió a llorar, como aquel niño que se raspó la rodilla y que yo había abrazado 1000 veces. Lloró como un niño que, por fin, entendía que había perdido algo que el dinero jamás podría devolverle. Lo observé en silencio. No sentía lástima, sino una mezcla extraña de amor y decepción. Esa sensación que solo una madre conoce. Me acerqué despacio, puse una mano sobre su hombro y le dije con voz serena: «No estás aquí porque no tengas dónde quedarte, hijo. Estás aquí porque la vida, por fin, te está enseñando a regresar». Marcos levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos. «No merezco tu perdón, mamá», murmuró. «Tal vez no», respondí. «Pero eso no significa que no puedas cambiar». El silencio se apoderó de la casa. Solo se escuchaba el reloj marcando los segundos, como si contara cada respiración que intentaba devolvernos la calma. Finalmente le serví un plato de sopa caliente. «Come, hijo». Nadie puede pensar con el estómago vacío. Él obedeció sin decir palabra. Cada cucharada parecía traer de vuelta los días en que la comida era poca, pero el amor abundaba. Esa noche durmió en el viejo sofá, arropado con la manta que le tejí cuando era niño. Me quedé viéndolo dormir y entendí algo que el tiempo me había enseñado con dolor. La vida no da vueltas, se repite hasta que aprendes la lección. Y al fin, Marcos empezaba a aprender. A la mañana siguiente se levantó temprano. «Mamá, quiero buscar trabajo», me dijo. «No puedo seguir así». «Hazlo, hijo», le respondí. «Pero no busques solo un empleo. Busca un propósito». Le di ropa limpia y un desayuno sencillo. Antes de salir, se detuvo en la puerta. «Mamá, ¿por qué no me odias?», sonreí con tristeza. «Porque si te odiara, seguirías teniendo poder sobre mí. Y ya no lo tienes». Pasaron los días y Marcos consiguió empleo en un pequeño taller mecánico. Ganaba poco, pero se notaba diferente. Ya no caminaba encorvado por el orgullo, sino por el esfuerzo. Los vecinos, que antes lo evitaban, empezaron a saludarlo otra vez. Él respondía con humildad, sin presumir nada. A veces venía a verme con pan, frutas o simplemente una sonrisa cansada. No hablábamos del pasado. Era nuestro acuerdo silencioso. Una tarde, mientras yo regaba las plantas, se acercó y me dijo: «Ahora entiendo lo que siempre querías enseñarme, mamá». «¿Y qué era eso, hijo?», pregunté con ternura. «Que la pobreza no es no tener dinero, es no tener alma», no respondí. Solo lo abracé. Fue un abrazo que no pedía perdón, pero lo contenía todo. Los meses fueron pasando, y poco a poco Marcos volvió a levantar cabeza. Ya no hablaba de lujos ni de riqueza, sino de aprender, de servir, de empezar de nuevo. Aunque en mi corazón todavía quedaban cicatrices, no podía negar que algo profundo había cambiado en su mirada. Un día llegó con una caja de herramientas viejas. «Las compré con mi primer sueldo», me dijo con una sonrisa tímida. «Quiero arreglar las cosas que estén rotas en la casa». «Entonces empieza por este corazón, hijo», respondí bromeando. «También necesita reparación». Él rió, y en su risa reconocí al niño que un día soñó con comprarme una casa con ventanas grandes para que entrara todo el sol. Pero el pasado nunca desaparece del todo. Una noche, cuando creí que la calma había regresado para quedarse, golpearon la puerta. Era un hombre del banco con un sobre en la mano. «Doña Carmen», dijo con tono serio.
Venimos a informarle que su hijo aún tiene deudas pendientes por créditos anteriores al escándalo. Lo miré sin entender. Marcos bajó la cabeza. No te preocupes, mamá, dijo. Esta vez yo me encargo. Eso espero, le respondí, porque no volveré a salvarte. Y cumplió su palabra. Pagó cada deuda con su trabajo, sin pedirme ayuda, sin quejarse. No necesitó mi dinero. Solo necesitó mi ejemplo. Aquella noche lo vi marcharse bajo la lluvia, empapado, pero con la cabeza en alto, y entendí que mi verdadera victoria no fue el dinero, ni la fama, ni la justicia. Fue verlo levantarse, no porque sufriera, sino porque había aprendido. Había vuelto a ser el hombre que alguna vez me prometió protegerme. Miré al cielo y susurré: Gracias, Dios. No por el castigo, sino por la enseñanza, porque no existe justicia más poderosa que ver cómo el orgullo cae y el alma se levanta. Dicen que cuando una mujer se cansa de llorar, empieza a construir. Y eso fue exactamente lo que hice. Habían pasado varios meses desde aquel escándalo, desde el desmayo de Marcos frente a todos, desde que el país entero conoció mi historia. El dinero ya estaba a mi nombre legalmente, y podría comprar cualquier cosa, mudarme a donde quisiera. Pero no lo hice de inmediato. Quería que mi nueva vida naciera de la calma, no del orgullo ni de la venganza. Una tarde de otoño, mientras barría las hojas secas en el patio, decidí dar el paso. Compré una casa nueva, no enorme ni ostentosa, pero sí completamente mía, con ventanas amplias, paredes claras y un pequeño jardín donde pudiera respirar sin sentirme atrapada por los recuerdos. El día que firmé los papeles, el notario me miró y preguntó: ¿Desea poner la propiedad a nombre de alguien más, doña Carmen? Lo miré directamente y respondí con firmeza: No, esta vez es solo para mí. Lo dije sin arrogancia, sino con gratitud. Toda mi vida había trabajado para otros, sostenido a otros, servido a otros, y por primera vez era hora de sostenerme a mí misma. Cuando me entregaron las llaves, las tomé con ambas manos y las besé, no por el valor material, sino por lo que representaban: libertad. La primera noche dormí con las ventanas abiertas. El aire fresco entraba suavemente, con olor a tierra y flores. No había alfombras caras ni cuadros lujosos. Solo un silencio limpio, sin gritos ni reproches. Al amanecer, preparé café y me senté en la terraza. El cielo se teñía de naranja, y por primera vez sentí que el sol también me pertenecía. Los vecinos no tardaron en felicitarme. «¡Qué linda casa, doña Carmen!», decían. «Se la merece». Yo solo sonreía. No necesitaba explicar que no era un premio, sino un refugio. Con el tiempo fui arreglando la casa a mi manera. Planté rosales, colgué cortinas blancas y puse fotos de Ernesto y de Marcos cuando era niño. Cada rincón llevaba un pedazo de mi historia. Algunos podrían pensar que era un símbolo de mi venganza, pero para mí era un renacer. El dinero permanecía seguro, pero me prometí nunca usarlo para humillar a nadie. Aprendí que el verdadero poder de una madre no está en la riqueza, sino en la calma con que puede mirar atrás sin rencor. Una tarde, mientras regaba las plantas, vi a Marcos en la verja. Llevaba una bolsa de pan. «Pasaba por aquí», dijo con timidez. «Quería saludarte». Lo invité a entrar. Caminó despacio por el jardín, observando cada detalle con sorpresa. «Es hermosa, mamá». «Sí, hijo, pero no por la casa», le respondí. «Por la paz que se respira aquí». Nos sentamos bajo el limonero y partimos el pan en silencio, dejando que cada trozo borrara un poco del dolor pasado. Después de un rato, Marcos dijo: «A veces sueño con papá». «¿Y qué te dice en esos sueños?» «Que cuide lo que tengo y que no vuelva a perder lo que no tiene precio». Sonreí, recordando a Ernesto y su sabiduría sencilla. «Entonces escucha a tu padre, que siempre supo más que nosotros dos juntos». Los días transcurrían tranquilos. Yo seguía ayudando en el orfanato, tejía mantas para los niños y cocinaba para los vecinos cuando podía. El dinero no me había cambiado, solo me había dado libertad, y descubrí que la libertad no se grita, se vive en silencio. Un día, revisando el correo, encontré una carta sin remitente. La abrí y leí con el corazón latiendo fuerte. «Mamá, gracias por no dejarme hundir. Sé que no merezco tu perdón, pero cada día intento ganármelo. Prometo que cuando tenga algo, será para compartirlo contigo, no para avergonzarte. Te amo, Marcos». Lloré como no lo había hecho desde el comienzo de todo. Esas palabras valían más que cualquier fortuna. Eran su verdadera redención.
Esa noche encendí una vela y me senté junto a la ventana. El viento movía suavemente las cortinas y el aroma del pan recién horneado llenaba la casa. Pensé en todo lo vivido, el amor, la humillación, la traición, las lecciones, y comprendí que, aunque el dinero puede cambiar muchas cosas, hay algo que ninguna cifra compra: la paz de haber hecho lo correcto. Una semana después, Marcos llegó otra vez, esta vez con una caja de herramientas y una sonrisa cansada. «Quiero ayudarte con algo, mamá». «¿Ayudarme?», pregunté. «Sí, a construir un banco en el jardín, para que te sientes aquí y veas el atardecer». Lo hicimos juntos, riendo como antes. Cuando terminamos me miró y dijo: «¿Sabes? Esta casa se siente viva, porque no está hecha de ladrillos, hijo». Le respondí: «Está hecha de perdón». Esa noche, mientras me sentaba en el banco que habíamos construido juntos, levanté la vista al cielo y pensé en Ernesto. Sentí en lo más profundo de mi corazón que desde donde estuviera también sonreía. La vida, con todos sus golpes, finalmente me había devuelto lo que más anhelaba: mi hogar. Y comprendí, sin necesidad de decirlo en voz alta, que mi historia aún no había terminado, pero por fin se estaba escribiendo con amor. El invierno llegó sin hacer ruido. El aire se volvió más frío y las hojas del limonero comenzaron a caer una a una, como si el árbol también guardara recuerdos. Yo pasaba las tardes junto al fuego, tejiendo en silencio, escuchando cómo la leña se partía lentamente, dejando escapar su calor. Aquella paz que tanto había buscado se había convertido en mi refugio, en mi nueva forma de respirar. Una noche, mientras doblaba unas mantas, escuché 3 golpes en la puerta. Sonaron fuertes, urgentes. Me levanté y al abrirlo vi. Marcos estaba allí, empapado por la lluvia, con la ropa pegada al cuerpo, el rostro cansado y los ojos rojos. «Mamá», susurró apenas con voz. «Pasa, hijo», le dije sin pensarlo 2 veces. Entró despacio, dejando un pequeño charco en el piso. El silencio era tan denso que podía oír el reloj marcando cada segundo. Le di una toalla y un té caliente. Se sentó frente a mí, temblando. «No sabes cuántas veces soñé con volver aquí», murmuró. «No hace falta que lo expliques, Marcos», respondí con calma. «Sí, mamá, sí hace falta», insistió. Por unos segundos solo respiró, con dificultad, como si las palabras le pesaran más que la lluvia que traía encima. Finalmente levantó la mirada y dijo: «Te fallé, mamá. Te fallé en todo. Te avergoncé, te mentí, te herí delante de todos. Y tú, en lugar de odiarme, me enseñaste quién era». Negué suavemente con la cabeza. «No te di una lección, hijo. Solo te mostré tu reflejo. Lo demás lo hiciste tú». Marcos se cubrió el rostro con las manos. «No merezco tu perdón. No lo busques», le respondí. «El perdón no se pide, se demuestra». Alzó los ojos, con lágrimas contenidas. «He estado trabajando en el taller todos estos meses. Pago mis deudas poco a poco, pero no me alcanza». «¿Y qué más necesitas, hijo?», pregunté. «Volverte a tener, mamá». Esas palabras me atravesaron el alma. Por un instante el corazón me tembló, como si una vieja herida se abriera, pero sin dolor, solo con ternura. Me acerqué despacio y le tomé la mano. «No voy a mentirte, Marcos. Hay heridas que no cierran del todo. Pero ya me cansé de mirar hacia atrás. Si de verdad quieres empezar de nuevo, que sea desde la verdad, sin mentiras, sin orgullo». Él asintió con los ojos humedecidos. «Haré lo que sea, mamá». «Entonces escúchame bien», le dije con voz firme. «No quiero tu dinero, ni tus promesas, ni tus lágrimas. Solo quiero que vivas con dignidad. Que cada mañana te levantes sabiendo que tu nombre vale más que cualquier fortuna». Él bajó la cabeza y susurró: «Te lo juro». «No me lo jures, hijo», le respondí con dulzura. «Demuéstralo». Nos quedamos un rato en silencio, mirando el fuego bailar en la chimenea. La luz anaranjada iluminaba su rostro, y por primera vez en muchos años vi al niño que una vez fui madre de verdad, aquel que corría descalzo por el patio, que se reía a carcajadas con la boca llena de pan, no al hombre altivo que me gritó delante de todos, sino al hijo que había perdido, y que poco a poco estaba regresando. «Mamá», dijo de pronto, «hay algo que quiero darte». Sacó un sobre arrugado del bolsillo. Dentro había un cheque. «Es todo lo que he ahorrado desde que empecé a trabajar. No es mucho, pero quiero que lo aceptes». Lo miré con calma y respondí: «No, Marcos, ese dinero es tuyo». «Por favor, mamá». «No, hijo, ya me diste lo más valioso que podías darme,
tu arrepentimiento. Y eso no se compra con billetes. Él apretó los labios intentando contener el llanto. Le acaricié la mejilla con ternura. ¿Sabes cuál fue tu verdadero castigo? Le pregunté. ¿Cuál? Verme en paz. Porque nada duele más que descubrir que la persona a la que lastimaste ya no te necesita. Marcos soltó un sollozo. No digas eso, mamá. Tranquilo. No es desprecio, hijo. Es libertad. El amor de una madre no desaparece. Solo aprende a cuidarse. Antes de irse, se levantó y me abrazó. Un abrazo largo, tembloroso, lleno de todo lo que nunca habíamos dicho. Gracias, mamá, susurró en mi oído. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias a ti, le respondí, por regresar antes de que fuera demasiado tarde. Cuando cerré la puerta tras él, el aire frío de la noche se coló en la casa, pero esta vez no sentí soledad. Sentí alivio, porque ese abrazo no era un adiós. Era el comienzo de algo nuevo. Me quedé en silencio, dejándole que sus palabras se instalaran en la habitación como un viento cálido que despeja nubes viejas. Lo miré a los ojos y sonreí con orgullo. Eso, hijo, eso sí cambia el mundo, le dije. Enseñar lo que aprendiste, dar una mano antes de que otros caigan. Eso es riqueza de verdad. Su mirada se iluminó. Por primera vez, vi en él algo más fuerte que el arrepentimiento. Una determinación serena, pura, que no necesitaba demostrar nada a nadie, solo vivir con propósito. Mamá, continuó, no quiero que mi vida solo sea mía. Quiero que otros sientan lo que es levantarse, que no piensen que todo se acaba porque nacieron con menos. Ese día, mientras él hablaba, comprendí que todo el dolor, todo el orgullo herido, todo lo que nos había separado, estaba convirtiéndose en un puente hacia algo más grande que nosotros, algo que daba sentido al pasado. Los meses siguientes fueron de reconstrucción y esperanza. Marcos trabajaba en el taller de día, y por las tardes comenzaba a preparar su pequeño proyecto para jóvenes. Pintaba, limpiaba, ordenaba herramientas y yo lo acompañaba, a veces solo observando, a veces ayudando. Cada logro suyo era un triunfo compartido. La casa se llenaba de risas, de conversaciones simples, de aromas a café y pan recién hecho. La radio antigua de Ernesto sonaba en la cocina, y yo sentía que la música unía los recuerdos con el presente. Un domingo por la tarde, Marcos me tomó de la mano y me llevó al jardín. Entre los rosales recién florecidos, me dijo: «Mamá, cuando los chicos del taller aprendan a reparar algo, no solo arreglarán herramientas. Aprenderán que la vida puede rehacerse, que no importa lo que se pierda si uno tiene el valor de volver a empezar». Lo abracé fuerte, y por un instante cerré los ojos, recordando los años de lucha, de lágrimas y miedo. Ahora el futuro se abría frente a nosotros con esperanza. Sentí que Ernesto nos miraba y asentía desde algún lugar invisible, orgulloso de que su hijo y yo hubiéramos encontrado un camino de reconciliación y sentido. Esa noche, mientras encendía la vela junto a la ventana y la lluvia golpeaba suavemente el techo, pensé: el dinero compró muchas cosas, pero ninguna tan valiosa como esto. No compró respeto, no compró amor, ni enseñó a un hijo a ser digno. Solo sirvió como telón de fondo para que la vida mostrara su lección más profunda. La redención no se obtiene con fortuna, se gana con verdad, esfuerzo y amor. Y mientras Marcos se dormía en el sillón, cansado pero feliz, yo me senté frente al fuego, con la radio encendida, y escribí en mi cuaderno: el verdadero legado no está en lo que poseemos, sino en lo que enseñamos a quienes vienen detrás. La dignidad es la fortuna que nunca se pierde, y el amor de madre es la fuerza que transforma todo lo que parecía irremediable. En ese momento comprendí que, aunque nuestra historia había estado marcada por la traición y el dolor, también estaba llena de luz, que cada error, cada lágrima y cada caída habían servido para construir algo eterno. Un hogar, un hijo renacido y un corazón que finalmente aprendía a vivir en paz. Lo miré y supe que la verdadera redención no se decía con palabras, se construía con hechos. «Hazlo, hijo», le dije con firmeza, «que lleve tu nombre, no el mío». «¿Por qué?», preguntó él confundido. «Porque esta historia termina contigo, no conmigo», respondí, dejando que mis palabras calaran en su corazón. Esa noche lloré en silencio, pero no de tristeza, sino de orgullo. Finalmente veía florecer la semilla que había plantado en él cuando era niño, y entendí que ese era mi verdadero premio.
verlo convertirse en el hombre que siempre soñé. Días después, Marcos inauguró su taller. No era grande ni lujoso, pero rebosaba vida. Paredes blancas, herramientas ordenadas, jóvenes aprendiendo, risas llenando el aire. En la puerta colgaba un cartel sencillo: Taller García. Reparar también es volver a empezar. Al leerlo, mis ojos se llenaron de lágrimas, no por el cartel, sino por lo que significaba. Por fin mi hijo comprendía que la riqueza de verdad no se mide en dinero, sino en la manera en que transformas lo que tienes en algo que ayuda a otros. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, me invitó al taller. Los jóvenes lo saludaron con respeto y curiosidad. «Usted es la mamá del jefe», dijeron con una mezcla de admiración y timidez. Yo sonreí y respondí: «Soy la madre del hombre que aprendió a pedir perdón». Marcos se acercó y me presentó a todos. «Ya los veo», contesté emocionada. «Estás haciendo algo grande, hijo». «Gracias a ti, mamá. Sin tu ejemplo nunca habría encontrado este camino», dijo, abrazándome con fuerza. Ese abrazo cerró un círculo que parecía roto para siempre. Todas las lágrimas, los gritos y las noches de dolor encontraron sentido en ese momento. Caminé de regreso a casa con el corazón ligero. La radio sonaba suavemente. El viento movía las cortinas, y el cielo teñido de naranja parecía un cuadro hecho solo para mí. Pensé en Ernesto, y supe que de algún modo él también estaba ahí, acompañándonos en este cierre perfecto. Esa noche escribí en mi cuaderno: la redención no borra el daño, pero enseña a vivir sin rencor. Perdonar no cambia la historia, pero transforma el final. Apagué la luz, cerré los ojos, y por un instante escuché una voz suave, como un eco del alma de mi esposo. «Carmen, ya puedes descansar». «Lo lograste». Dormí sin lágrimas, tranquila. Supe que, aunque la vida me había hecho tropezar 1000 veces, me levanté con la cabeza en alto. El verdadero milagro no fue ganar el billete, sino recuperar lo más valioso: mi hijo. Han pasado años desde aquel día de la lotería, de la humillación pública y de las cámaras. A veces me pregunto si todo fue un sueño o una prueba final para medir mi fuerza. Sigo viviendo en la misma casa, con las mismas tazas, la radio antigua y la manta sobre el sillón. La diferencia es que ahora el silencio me abraza, no me castiga. Cada mañana, al regar el jardín y mirar el limonero, recuerdo todo: el dolor, el orgullo, la caída, el perdón. Y sonrío porque sobreviví sin amargarme. Marcos viene todos los domingos, trae pan, flores y su risa. Se sienta frente a mí en el banco que construimos juntos y dice: «Mamá, ¿sabías que mis alumnos me llaman el maestro?» Y yo le respondo riendo: «Te lo ganaste, hijo. Te ganaste ese título con tus manos, no con un billete». Verlo trabajar humilde y feliz me devuelve la fe, porque desde el principio nunca quise un hijo perfecto, solo un hombre bueno, y lo es. Cada vez que lo veo marcharse, le susurro en silencio lo que le decía de niño: «No olvides quién eres, aunque el mundo te cambie». Él sonríe como si pudiera oírlo sin que yo hablara. Algunos me preguntan si me arrepiento de algo, si devolvería el dinero, si habría actuado diferente, y siempre contesto lo mismo: no me arrepiento de nada. Todo lo que me rompió me enseñó a ser fuerte. Hoy sé que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de construir con amor, paciencia y dignidad. Y esa es la fortuna que nadie puede quitarme. Lo miré y supe que la verdadera redención no se decía con palabras, se construía con hechos. «Hazlo, hijo», le dije con firmeza, «que lleve tu nombre, no el mío». «¿Por qué?», preguntó él confundido. «Porque esta historia termina contigo, no conmigo», respondí, dejando que mis palabras calaran en su corazón. Esa noche lloré en silencio, pero no de tristeza, sino de orgullo. Finalmente veía florecer la semilla que había plantado en él cuando era niño, y entendí que ese era mi verdadero premio: verlo convertirse en el hombre que siempre soñé. Días después, Marcos inauguró su taller. No era grande ni lujoso, pero rebosaba vida. Paredes blancas, herramientas ordenadas, jóvenes aprendiendo, risas llenando el aire. En la puerta colgaba un cartel sencillo: Taller García. Reparar también es volver a empezar. Al leerlo,
Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por el cartel, sino por lo que significaba. Por fin mi hijo comprendía que la riqueza de verdad no se mide en dinero, sino en la manera en que transformas lo que tienes en algo que ayuda a otros. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, me invitó al taller. Los jóvenes lo saludaron con respeto y curiosidad. «Usted es la mamá del jefe», dijeron con una mezcla de admiración y timidez. Yo sonreí y respondí: «Soy la madre del hombre que aprendió a pedir perdón». Marcos se acercó y me presentó a todos. «Ya los veo», contesté emocionada. «Estás haciendo algo grande, hijo». «Gracias a ti, mamá. Sin tu ejemplo nunca habría encontrado este camino», dijo, abrazándome con fuerza. Ese abrazo cerró un círculo que parecía roto para siempre. Todas las lágrimas, los gritos y las noches de dolor encontraron sentido en ese momento. Caminé de regreso a casa con el corazón ligero. La radio sonaba suavemente. El viento movía las cortinas. Y el cielo teñido de naranja parecía un cuadro hecho solo para mí. Pensé en Ernesto, y supe que de algún modo él también estaba ahí, acompañándonos en este cierre perfecto. Esa noche escribí en mi cuaderno: «La redención no borra el daño, pero enseña a vivir sin rencor. Perdonar no cambia la historia, pero transforma el final». Apagué la luz, cerré los ojos, y por un instante escuché una voz suave, como un eco del alma de mi esposo. «Carmen, ya puedes descansar». «Lo lograste». Dormí sin lágrimas, tranquila. Supe que, aunque la vida me había hecho tropezar 1000 veces, me levanté con la cabeza en alto. El verdadero milagro no fue ganar el billete, sino recuperar lo más valioso: mi hijo. Han pasado años desde aquel día de la lotería, de la humillación pública y de las cámaras. A veces me pregunto si todo fue un sueño o una prueba final para medir mi fuerza. Sigo viviendo en la misma casa, con las mismas tazas, la radio antigua y la manta sobre el sillón. La diferencia es que ahora el silencio me abraza, no me castiga. Cada mañana, al regar el jardín y mirar el limonero, recuerdo todo: el dolor, el orgullo, la caída, el perdón. Y sonrío porque sobreviví sin amargarme. Marcos viene todos los domingos, trae pan, flores y su risa. Se sienta frente a mí en el banco que construimos juntos y dice: «Mamá, ¿sabías que mis alumnos me llaman el maestro?» Y yo le respondo riendo: «Te lo ganaste, hijo. Te ganaste ese título con tus manos, no con un billete». Verlo trabajar humilde y feliz me devuelve la fe, porque desde el principio nunca quise un hijo perfecto, solo un hombre bueno, y lo es. Cada vez que lo veo marcharse, le susurro en silencio lo que le decía de niño: «No olvides quién eres, aunque el mundo te cambie». Él sonríe como si pudiera oírlo sin que yo hablara. Algunos me preguntan si me arrepiento de algo, si devolvería el dinero, si habría actuado diferente, y siempre contesto lo mismo: no me arrepiento de nada. Todo lo que me rompió me enseñó a ser fuerte. Hoy sé que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de construir con amor, paciencia y dignidad. Y esa es la fortuna que nadie puede quitarme.